Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Café Filosófico. Mi nombre es Alan Argüello y el día de hoy, bajo el rótulo Aprender a Vivir, vamos a seguir explorando los ejercicios espirituales tanto de los estoicos como de los epicúreos. Los voy a sacar un poco de contexto, pero me interesa mucho ver el potencial o la fuerza práctica que pueden tener las reflexiones filosóficas o cómo la reflexión filosófica se puede trasladar en ciertas prácticas que pueden ayudar a transformar nuestra vida. Antes de empezar con los ejercicios, me gustaría justificar el nombre del programa de hoy, Aprender a Vivir. Y es que quisiera poner el dedo en una llaga bastante sensible. Según la filosofía o según estos filósofos helenistas, no sabemos vivir. Esta sentencia puede ser muy difícil de digerir, puede llegar a parecer una especie de ofensa, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me vas a decir a mí que no sé vivir si llevo 30 años en el planeta Tierra haciendo las cosas de un modo o de otro? En ese sentido, la filosofía enseña a vivir, pero en un sentido muy profundo, muy distinto al que podríamos pensar, por ejemplo, cuando imaginamos que nuestra vida está solucionada, si ya hemos adquirido cierta estabilidad económica, cierta estabilidad financiera, cierta estabilidad familiar, etc. Es un sentido más profundo y me gustaría hacer un símil para llegar a él. Cuando vamos con el nutriólogo, lo primero que aprendemos es que no sabemos comer. Esa idea torcida de salud que tienen nuestros abuelos o nuestras madres de ponerle mucha salsa o que los niños gorditos están sanos, pues es la ciencia de la nutrición nos enseña que no, que hay que comer porciones de fruta, verdura y cereales durante la mañana, por la tarde y por la noche. Y nosotros desayunamos un cereal, comemos como a las 5 y nos acostamos sin cenar. Algo que parece tan sencillo como la alimentación se convierte en un verdadero problema porque entraña una cierta técnica. Hay una técnica del buen comer. Y nosotros pensamos que es algo que está dado por la simple práctica de la alimentación. Lo mismo pasa con la vida. Si vamos, por ejemplo, al fisioterapeuta, esto también es una experiencia personal, entendemos que no sabemos caminar. Toda la vida hemos caminado mal, ¿no? Hay una cierta técnica para caminar que consiste en poner el talón y luego la punta, el talón y luego la punta. Y nosotros caminamos a lo tonto como por instinto. Si vamos a practicar yoga o la primera vez que practicamos yoga aprendemos que no sabemos respirar. Entonces, a estas cosas que pueden parecer vitales tanto como saber vivir, se esconde atrás de ellas una especie de técnica del manejo correcto o la forma adecuada de realizarlas. En este sentido, digo que no sabemos vivir porque vivimos simplemente a través de la opinión. Aspiramos a ideales a los que se aspira, veneramos lo que se venera, respetamos lo que se respeta, atendemos a la opinión pública que se puede llegar a convertir en un gran peso en nuestra existencia. Entonces, la filosofía enseña esto, no sabemos vivir principalmente porque no hemos puesto atención en cómo conducimos nuestra existencia. No hemos revisado todavía cuáles son los presupuestos de nuestra vida, por qué estamos aquí, cuál es el fin último de la existencia humana, cuál es el sentido de mi vida personal y particular. Los estoicos pensaban, y eso recordando los ejercicios espirituales de los que hablábamos la sesión pasada, para los estoicos la filosofía consiste en ejercitarse en vivir consciente y libremente. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de la filosofía es un vivir consciente porque se superan los límites de la individualidad y uno se reconoce como parte de un todo. El problema con el peso de la existencia, con la carga pesada que puede llegar a representar la existencia para los estoicos, es que deseamos cosas que no podemos alcanzar o que no podemos tener durante mucho tiempo, como la salud, por ejemplo, y huimos de males que, sin embargo, no son inevitables, por ejemplo, la muerte. Le tememos a algo tan natural como la muerte, y en ese sentido la filosofía tiene que ser una ejercitación para la vida. Tiene que enseñarnos a vivir bien. Tiene que enseñarnos a conducir nuestras pasiones, a no temer a las cosas naturales, a aceptar de buena gana lo que nos manda el destino, trabajando por supuesto con él, pero no rechazándolo, no negando las cosas que ocurren tal y como ocurren. Y nos enseña también
que no somos tan importantes, que la fatalidad de nuestra existencia se consume en un santiamén, que venimos aquí como una especie de tránsito necesario para la continuidad de la vida, pero que nuestra permanencia no es necesaria para la misma. Entonces, estas formas nos liberan y nos ponen de cara a otras formas de estar en el mundo, a otras formas de vivir, a formas más profundas de vivir. Generalmente nos ocupamos o nos embotamos tanto con las cosas de la existencia que se nos olvidan las más importantes. Toda la vida vamos a estar preocupados por conseguir sustento financiero, por arreglar nuestros problemas emocionales, por sostener la salud, y entre hierros y entre dar de tumbos en las paredes de la existencia se consume la vida, y nunca nos preguntamos por qué estamos aquí, en qué consiste la felicidad, cuál es la mejor forma de existir en el mundo, etc. Entonces las cosas del mundo nos distraen del verdadero vivir, de la verdadera existencia, de la existencia en tanto que tal, que provee de todos esos elementos para que nosotros estemos entretenidos en esto que llamaban los antiguos el teatro moral de la vida humana. Bien, ¿cómo lo hacían los estoicos? ¿Cómo hacían esto de vivir consciente y libremente? Bueno, a partir de ciertos ejercicios y reflexiones. La filosofía helenística tiene esta doble particularidad de ser al mismo tiempo un discurso filosófico, pero que entraña ciertos ejercicios o prácticas. Muchos de ellos los vimos en la sesión pasada, y me gustaría recordarlos bajo un esquema más general que es el de: estos ejercicios sirven para tener a la mano las demostraciones de que las cosas que aparentan ser males no son realmente males, y las cosas que aparentan ser bienes no son realmente bienes. Este es el fin último, o la forma que guardan los ejercicios espirituales estoicos. Tienen que ser demostraciones, tanto prácticas como teóricas, de que esas cosas a las que le tenemos miedo no son males para nosotros, por una sencilla razón: no dependen de nosotros o son perfectamente naturales. La enfermedad y la muerte son los ejemplos clarísimos. Tememos a cosas que nos van a pasar sí o sí. La filosofía tiene que salir al paso con estas demostraciones y decir: a ver, no tienes por qué temer, no hay nada que temer en algo tan natural, y aliviar y servir de terapia a esas pasiones que están ahí como alborotadas. Y también para los bienes aplica esta misma distinción. Nos embotamos por cosas y podemos llegar hasta perder la salud por cosas que no son bienes, sino solamente aparentan ser un bien, no son bienes en sí mismas, sino que solo en apariencia lo son. Podemos llegar a desvelarnos, a sacrificarnos física, espiritual y económicamente por perseguir, no sé, un bien material, ¿no? Es decir, me quiero comprar un coche último modelo, pero no está dentro de mis posibilidades y voy a hacer hasta lo imposible. Entonces sacrificamos cosas que son realmente bienes por un bien en apariencia, que es un automóvil, por ejemplo. Aparte de los ejercicios que ya mencionábamos, hay otro muy importante que se olvida cuando se piensa en la práctica, ¿no? Generalmente a la hora de decir, vamos a hacer un ejercicio, pues pensamos en algo así como la meditación, o como correr, o ejercicios que entrañen una cierta acción, una cierta movilidad. Sin embargo, uno de los ejercicios principales para la filosofía y para las escuelas filosóficas helenísticas es la lectura. Sin embargo, no es tan sencillo como leer. Leer no se reduce nada más a pasar la mirada por ciertos caracteres y decir, estoy leyendo a Sócrates y ya me siento mejor, me siento revitalizado. Pierre Hadot nos pone una cuota bastante elevada. ¿Qué quiere decir leer para Hadot? Leer significa detenernos antes que cualquier otra cosa. En vez de llegar arrojados al texto, primero hacer una pausa y decir, ok, vamos a dedicar este momento por entero a la lectura. No voy a estar leyendo y por otro lado pensando en otra cosa y distrayéndome. Vamos a dedicarle un momento específico y particular. También consiste en liberarnos de nuestras preocupaciones, sacar todas las tensiones y todas las cosas que no tengan nada que ver con el ejercicio de la lectura. Otra característica consistiría en replegarnos sobre nosotros mismos, es decir, volver la mirada hacia la conciencia y hacernos partícipes de esa actividad y decir, ok, vamos a leer con detenimiento y la intención de aprender lo más que se pueda. Tenemos que dejar de lado también toda búsqueda de sutilidad y originalidad. Un vicio común a la hora de leer es anteponer nuestras intenciones, nuestras ideas de lo correcto y de lo incorrecto y decir, esto está equivocado porque no concuerda con mi ideal de vida, o esto está equivocado porque yo no pienso así, en lugar de dejar que los textos nos hablen, de dejarnos decir algo por el texto.
también consiste en meditar tranquilamente cada una de las oraciones, dándole vuelta a los textos, no querer aborazarnos y terminarnos un tratado moral o cualquier otra obra literaria, nada más por el simple hecho de decir ya la terminé, y luego se convierte en una especie de ornamento, ¿no? Como una especie de bufanda que te pones y dices, mira, ya terminé la obra completa de Marco Aurelio y de Séneca, aunque Marco Aurelio solo tiene un libro. Entonces, en esto consiste leer como ejercicio espiritual, en de verdad dedicarle tiempo para que esas palabras puedan llegar a transformar el estado anímico en el que nos encontremos. Obviamente se refieren a las lecturas típicas de la filosofía helenística, en este caso la filosofía estoica, en las que los textos están dirigidos a sanar alguna afección emocional o a, como les decía hace un momento, tener a la mano la demostración de que lo que aparenta ser un mal no lo es. No estoy seguro de que aplique esta clasificación con otro tipo de literatura, o que sea tan rigurosa la necesidad de leer como ejercicio espiritual. Otra de las formas de aprender a vivir para los estoicos es hacer que el juicio sea lo más depurado y neutro posible. Aquí la palabra objetividad suena como algo chocante, pero los ejercicios físicos, o los ejercicios lógicos específicamente de los estoicos, van a consistir en esto, en depurar el juicio. Los estoicos creen que lo que nos hace daño no son las cosas, sino los juicios que hacemos sobre las cosas, la forma en que juzgo las cosas que me pasan. Yo puedo decir, por ejemplo, acabo de perder todo mi dinero, es una tragedia. El problema no es haber perdido el dinero, sino que yo diga, es una tragedia. Nos afecta más el juicio que hacemos de las cosas que las cosas en sí mismas. Me despidieron de mi trabajo, qué tragedia. No sabes si esa supuesta tragedia se puede llegar a convertir en una ventaja o en una oportunidad mejor. Incluso ni siquiera apelando a promesas externas de bienaventuranza, el mismo hecho no es una tragedia por una sencilla razón. Si te despidieron, si te enfermaste, cualquier otra cosa ya no depende de ti. Aunque a lo mejor dependió de ti en el momento, ahora que ya ocurrió ese hecho, no depende de ti cambiarlo. No depende de ti el pasado, y angustiarse por el pasado es innecesario. Entonces, este tipo de ejercicios tienen como objetivo depurar los juicios, quitarle esa adjetivación excesiva que tenemos con las cosas. No decir, qué terrible, qué absurdo, qué malo, qué negativo, y estar siempre juzgando las cosas que nos ocurren. Para ello los estoicos apelaban a ejercicios físicos, como le llamaban, que consistían en definir ciertos objetos y acontecimientos desde el punto de vista físico. Lo que nos embota es la visualización subjetiva que tenemos sobre los objetos. Nosotros los vemos como más fantásticos o maravillosos de lo que son. Esto funciona bastante bien explicarlo apelando a lo que sentimos emocionalmente por una persona. Para una relación, por ejemplo, la pareja es lo máximo de la existencia, pero solamente está viendo un punto de vista parcial y subjetivo. Lo que haría un estoico sería, aprende a definir eso que tienes enfrente de manera física o de manera neutral. Bueno, pues no es más que una persona que está compuesta de huesos, de piel, de carne, de fibra, de sangre, etcétera, y no tiene por qué ser todo el depositario de mi felicidad, ¿no? O ese reloj que tanto me gusta, bueno, pues no es más que un mecanismo de cuerda que te dice la hora. Cuando los objetos pesan sobre nosotros y cuando nuestras posesiones ya no son nuestras, porque tememos tanto perderlas que se convierten en nuestros dueños, es una buena idea hacer un ejercicio de definición física, decir, a ver, no está pasando nada con este objeto, ¿no? No es la gran cosa, simplemente es un montón de materia inerte o de materia que está en perpetua transformación. Lo más natural es que se pierda, lo más natural es que se rompa. Es una forma de desapegarse de las cosas que nos afectan. Otra estrategia también lógica consiste en dividir las partes en las que está hecha el objeto y decir, a ver, no es más que un objeto compuesto, pero este objeto se va a descomponer en esas mismas partes y va a volver a la tierra, lo mismo que nosotros. Hay otra forma, y para esto me gustaría sacar a la luz al epicureísmo. Hay otra forma de referirnos a cómo la filosofía nos puede enseñar a vivir, y es la parte hedonista de la filosofía. Hay un hedonismo muy específico en la filosofía. El hedonismo es la corriente filosófica que defiende que el placer es el fin último de la existencia. A primera instancia podría parecer que nosotros somos hedonistas, y me parece que sí, que vivimos en una cultura que está determinada por el sello del placer. Nos interesa ante todo satisfacer nuestros placeres, nos interesa consumir y tener placeres en la vida. Ahí donde no tenemos un asidero trascendental, porque me parece que vivimos en un siglo bastante descreído de las promesas ultraterrenas de la vida,
descreído de un sentido profundo de nuestra ética o de un sentido trascendental de las acciones que hacemos, una época descreída de que hay bienaventuranza después de la muerte, de que va a haber recompensa por nuestras acciones, de que hacer el bien tiene una repercusión positiva, una época en la que no creemos en nada, somos como nihilistas ateos, creemos que estamos en el planeta Tierra por una especie de accidente, una irrupción en la conciencia, una irrupción de conciencia más bien en un mamífero, algo bastante extraño. El mamífero se despierta y dice, estoy vivo, y hace un problema con la existencia. Me parece que ahí donde ya no hay sentidos trascendentales para la existencia humana, ya no hay respuestas para decir por qué estamos aquí o cuál es el propósito. Parece ya muy romántico preguntarse esto, decir, oye, ¿cuál crees tú que sea el propósito de la existencia humana? Pues alguien dirá, a ver, no creo que tenga un propósito. La vida en la Tierra depende de un equilibrio súper inestable, un equilibrio ecológico inestable. No hay vida visible en otros planetas, entonces tenemos que ser un accidente. No hay un propósito, no hay un Dios allá arriba que nos esté dirigiendo o que nos haya mandado aquí por una razón. Entonces empieza a haber ciertos sustitutos de sentido, porque parece, y a lo mejor es muy aventurada esta tesis, que requerimos tener un sentido por anticipado para seguir viviendo. No podemos vivir en el sinsentido. O el sentido puede ser terminar con esta existencia, pero de todas formas parece que tenemos que plataformarnos en una especie de razonamiento, ¿no? Decir, ¿cuál es lo valioso de la existencia? Muchos se vuelcan, por ejemplo, en la vida familiar. Dicen, bueno, lo valioso es tener una familia y tener hijos, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otros que dicen, no, para mí lo valioso es hacer una producción estética o artística. Para mí lo valioso es hacer algo con las manos. Para mí lo valioso es hacerle el bien al otro. Para mí lo valioso es dejar un legado, etcétera. Sin embargo, estas son formas bastante profundas de entender la existencia. Me parece que hay otras más superficiales y más comunes a todos. Vivimos en un siglo determinado por la inmediatez. Tenemos necesidad de satisfacer nuestras necesidades básicas todo el tiempo. Hay que pensar, y el otro día me puse yo a pensar esto, ¿cuándo fue la última vez que tuve hambre? Pues ya no me acuerdo, porque siempre estoy comiendo, ¿no? Siempre estoy satisfaciendo esa necesidad de comer. ¿Cuándo fue la última vez que pasé un frío o que pasé una velada? Entonces, que pasé una velada en la intemperie, por ejemplo. Parece que estamos viviendo en un siglo de conformidad en el que estamos satisfaciendo o intentando satisfacer todas nuestras necesidades. Apenas nos da una gripilla, ¿no? Apenas empieza un estornudo y estamos en el médico pidiéndole toda clase de fármacos y analgésicos. Vivimos en el mundo de la píldora. Las píldoras son estas soluciones fáciles y sencillas para cualquier dolor. Y a veces, y este puede ser un error común, tratamos a la filosofía como píldora. Queremos que la filosofía nos dé una tranquilidad por el simple hecho de leerla y se nos olvida la parte ejercitativa. En este sentido, otra de las claves para interpretar la superficialidad del mundo, y no lo digo en términos peyorativos, sino para ver cómo está la superficie del mundo, es el hedonismo. Vivimos determinados por el placer. Parece que es otro de los fines de la existencia humana, o es muy palpable que es uno de los fines que más mueven al ser humano, porque estamos constantemente buscando placeres. Ahí donde no tenemos esperanza de una vida trascendental, decimos, ok, la vida es para gozarla. Incluso hay dichos populares que avalan esto, como el muerto al pozo y el vivo al gozo. Estas caricaturas de la forma en la que vivimos cotidianamente revelan bastante bien a qué nos estamos abocando, y por el placer nos enfermamos. Piensen que las primeras causas de muerte son la diabetes, por ejemplo. El problema con el hedonismo en nuestra época es que tenemos tanto acceso a promotores de placer o a sustancias que nos pueden proveer el placer, que nos estamos llenando de ellas y nos estamos enfermando. Las drogas es otro ejemplo claro. Como producen un placer inmediato y efímero, pues vivimos en un siglo dominado por el consumo de sustancias. Pero, ¿qué es lo que revela esta situación? Para los epicureístas está bastante claro. Ellos dicen que todo ser vivo está determinado por el placer, porque el placer es el fundamento de toda clase de existencia. Y una prueba de ello es observar a los animales. Los animales huyen de lo que les puede producir o les produce afección o dolor, y se acercan a lo placentero. Los animales huyen de sus depredadores, y se acercan al alimento. Entonces parece que es una forma natural, es un mecanismo natural de la existencia humana. La existencia necesita para su propia supervivencia tener un mecanismo de placer que empuje a
a hacer las cosas necesarias o vitales y que haga escapar de lo que produce displacer o de lo que produce dolor. En este sentido, nosotros no somos diferentes a los animales, también vamos en busca del placer. Sin embargo, los animales tienen una medida común, ellos son todo naturaleza y están completamente circunscritos por su circunstancia y por su limitación. La forma latina o la etimología de satisfacer significa algo así como hacer lo suficiente. En ese sentido, los animales siempre se satisfacen, no comen cuando no tienen hambre y no beben cuando no tienen sed. El ser humano parece que zafa esa medida natural y empieza después de sentirse satisfecho, sigue comiendo, pide el postre, luego necesita un cigarrillo y luego necesita una cerveza y está constantemente siendo estimulado por el placer, en un placer que parece no terminar jamás. Esta es otra de las tomadas de pulso de la filosofía. Schopenhauer decía que estamos dominados por la idea del placer, pero es un placer que no se satisface jamás. Es un placer que a la hora de obtener lo que ha deseado, en este momento necesita otra cosa. Es un placer que nunca se llena, es un placer que jamás se satisface. Ese es el problema con el placer para los epicúreos o los epicureístas, que no sabemos medirlo, que no sabemos disfrutarlo porque estamos completamente embotados. Para los que fuman tabaco, piensen por ejemplo en cómo sabe el cigarrillo número 21. Parece que ya no sabe a nada, pero tenemos una necesidad de estar satisfaciendo ese placer. Queremos siempre satisfacerlo, aunque las cosas ya no nos produzcan placer en el sentido absoluto de la palabra. Por contra, imagínense una situación en la que se hayan malpasado un día completo y llegan después de largas horas sin haber comido, llegan a casa, se encuentran con una fruta, la comen y parece como si fuera el manjar más delicioso, como si fuera agua perdida en el desierto. En ese sentido, este es el verdadero placer para los epicúreos, el placer que se disfruta después de una derogación, después de bajarle 2 rayitas a nuestra dietética de la inmediatez y del hedonismo desmesurado. Ahí es cuando se siente el placer y decimos, hace mucho que no sentía placer, hace mucho que no experimentaba el sabor de una fruta o el sabor de un pastel porque tenía un mes sin comer pastel. Y cuando lo hacemos diario, pues ya no nos sabe a nada. En ese sentido no sabemos vivir, hasta eso hacemos mal. Hasta satisfacernos de placer hacemos mal porque llega un punto en el que estamos tan rebosantes y tan voluptuosos en nuestro estilo de vida que ya nada nos llena, que ya no sabemos ni qué meternos, que ya no sabemos ni qué comprar. No sé si les ha pasado, pero si alguna vez han estado en internet haciendo compras embotados y diciendo, este día que voy a comprar por el simple hecho de comprar, o pararse en una tienda y consumir algo por el simple hecho de consumirlo, entenderán que llega un punto en el que los placeres mismos hacen perder la sensibilidad. El abuso del placer hace perder la sensibilidad. Los epicúreos eran expertos en recuperar la sensibilidad y también tienen un programa bastante amplio y específico de ejercicios espirituales dirigidos a recuperar el placer originario, que no es otro que el placer por la existencia, el placer por estar en el mundo, porque a nosotros nos fascinan los objetos del mundo. Decimos, la vida es maravillosa porque puedo viajar, porque puedo comer, porque puedo besar, porque puedo amar. Y olvidamos que la condición de posibilidad de esa maravillosa existencia es el mundo en tanto que tal. Los epicúreos tratan de llegar hasta el fondo del placer para experimentar algo que a mí me parece bastante romántico y difícil de conseguir, que es el placer por el hecho de estar vivo. Lo decimos por decirlo, porque alguien dirá, yo sí lo experimento todos los días, el placer por estar vivo, ¿cómo no? Pero experimentarlo implica no necesitar nada. No necesitar nada, como dirán los epicúreos más tarde, nada más que lo natural y lo necesario. Entonces van a tener una serie de ejercicios, un estilo de vida completo dedicado al placer, pero no al placer desmesurado, sino al placer ascético, podríamos llamarlo, al placer que viene como recompensa de una serie de limitaciones, si se quiere, de limitaciones a este régimen voluptuoso o a este régimen de inmediatez. Proponen 2 ejercicios que me gustaría poner sobre la mesa. El primero es, los 2 están dirigidos al deseo. Para los epicúreos, el deseo es el motor que nos dirige hacia la búsqueda del placer. Y en la medida en la que calibremos o calculemos o tengamos a raya nuestros deseos o sepamos lidiar con nuestros deseos, vamos a tener acceso a diferentes clases de placer. Para los epicúreos hay 2 clases de placer, el estable y el placer en movimiento. El placer en movimiento es el que cambia con la adquisición o el cese de ciertos bienes o con el consumo
o el cese del consumo de ciertas sustancias. Por ejemplo, el alimento, los manjares, etc. Es ese placer que experimentamos cuando nos comemos un chocolate y luego se va. Es el movimiento precisamente porque viene y se va. Nos satisfacemos de esa necesidad o de ese deseo, sentimos placer y luego el placer se extingue. En cambio hay otra clase de placer más originario, dirán los epicúreos, que es el placer estable. Este placer es el que llega después de satisfacer algún dolor, como el ejemplo que ponía hace un momento de malpasarse o no comer durante todo el día. Cuando sentimos dolor, tenemos la necesidad de placer, dice Epicuro, y cuando satisfacemos ese placer ya no tenemos más necesidad de placer. Sin embargo, no lo entendemos nosotros como placer, porque estamos, como decía hace un momento, acostumbrados a un régimen demasiado voluptuoso. Este placer, por ejemplo, es el placer de comer, este placer estable. Cuando tenemos hambre de verdad y ya nos duele, cuando el cuerpo grita y dice tengo hambre, cuando nos duelen las tripas o sentimos retortijones, sentimos necesidad de alimento. Y a la hora de comer experimentamos una clase de placer tal vez bastante tenue en relación con los otros placeres que experimentamos, pero es un placer que calma el hambre. Este es el placer estable para los epicúreos. El placer que se encuentra después de satisfacer un dolor. Después de ahí estamos completamente bien, pero hay una ansia de seguir satisfaciendo y llenando los placeres que no nos dejen paz. Ahí es donde hay que hacer estos ejercicios. El primero de ellos que me gustaría traer acá está en una recopilación de fragmentos que se llama Sentencias Vaticanas. Dice Epicuro lo siguiente: ante cualquier deseo debemos formularnos la siguiente cuestión: ¿qué me sucederá si se cumple el objeto de mi deseo y qué si no se cumple? ¿Qué me sucederá si se cumple el objeto de mi deseo y qué si no se cumple? Las respuestas o la respuesta que pueda entrañar esta pregunta tiene consecuencias poderosísimas para conocernos a nosotros mismos. Para empezar, revela quién manda y quién obedece en relación con los placeres. Decimos, por ejemplo, tengo el deseo irrefrenable de beber este fin de semana. Entonces debo preguntarme, ¿qué me sucederá si se cumple el objeto de mi deseo? Bueno, pues voy a estar muy feliz, me la voy a pasar muy bien, me voy a poner borracho, me va a encantar la emoción y seguramente me voy a ir a dormir contento. Ah, perfecto, maravilloso. ¿Y qué me sucederá si no se cumple el objeto de mi deseo? Si la respuesta, por ejemplo, es la verdad es que me voy a agüitar, voy a estar sin hacer nada, voy a estar triste, eso revela que el placer nos está enseñoreando, que el placer nos está dominando, que nosotros no somos libres en la elección del placer, sino que nos regalamos o nos vendemos hacia él, que estamos completamente sometidos por nuestros deseos. Nuestros deseos son dueños de nosotros. La respuesta más hedonista en este sentido filosófico sería, bueno, si se cumple voy a tener la satisfacción de que se cumpla, y si no, no voy a extrañar no haberla tenido. Este sería el equilibrio perfecto, pero suena como a un ideal inalcanzable. La pregunta es un acicate para la reflexión y para darnos cuenta de realmente quién es el que manda, porque nosotros decimos, es que yo tengo el gusto de hacer tal cosa, pero a lo mejor no es tu gusto porque no tienes la capacidad de abandonarlo, porque no tienes la capacidad de estar bien sin él. A lo mejor tú le perteneces a ese gusto. Muy bien, el segundo de los ejercicios, que también este es un ejercicio clásico del epicureísmo y es además un punto de partida. Es un punto de partida para llevar un estilo de vida determinado por este ideal de sabiduría, que tiende al placer como el sumo bien, pero es una idea bastante depurada del placer. Se llama este ejercicio el cálculo de los deseos, o asquesis de los deseos, como lo menciona Pieradot. Y es un cálculo porque va a consistir en valorar, saber balancear, saber equilibrar y saber tomar decisiones respecto de los deseos que nos vienen a la cabeza, porque parece que estamos siempre perturbados y atormentados por toda clase de deseos. No podemos estar tranquilos sin tener algo que nos esté satisfaciendo. Lo que recomienda Epicuro para atender estos deseos desordenados, estos deseos que tienden hacia la satisfacción sin límites del placer, es hacer lo siguiente. La ascesis de los deseos, dice Pieradot, se fundamentará en la distinción entre los deseos naturales y necesarios, los deseos naturales y no necesarios, y por último los deseos vacíos, los que no son naturales ni necesarios.
tenemos que se puede hacer tomando lista y diciendo, vamos a hacer una lista de todos los deseos que tengo en este momento. Se puede también tratando de clasificar el deseo que me viene en la cabeza, pero el chiste es hacer una clasificación de los deseos entre naturales y necesarios, es decir, aquellos deseos que son realmente vitales, los deseos que vienen como satisfacción de un dolor que había mencionado antes, el hambre, pero ahora puedo decir el frío, la necesidad de cobijo, de casa, etcétera, las necesidades básicas. Aprender a decir, ok, de los deseos que tengo ahora, uno de ellos es alimentarme. Y alimentarme es un deseo natural y necesario. Es un deseo natural y necesario para la existencia, para la supervivencia de la especie. No tengo por qué satanizarlo, y aquí es donde se encontraría el foco de mi placer estable y no mi placer en movimiento. Al satisfacer esos deseos voy a encontrar una especie de tranquilidad. Luego estarían los deseos naturales, pero no necesarios. Estos deseos se fundamentan en deseos naturales, pero realmente no son necesarios. Por ejemplo, en el caso del alimento, un deseo natural y no necesario sería, por ejemplo, el deseo de un manjar suntuoso. Pues la necesidad de comer es natural, pero